Dice así Génesis capítulo 15. Dios promete a Abraham un hijo. Era Abraham sin la G y sin la H. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseo Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no le heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ha oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Después habla ahí de un montón de naciones, ¿verdad? Que muchos en una forma jocosa a veces dicen que son las naciones de todos los feos, porque todo termina en eo, feos. Si usted se lee y se va a dar cuenta, ¿verdad? Este pasaje es un pasaje que nos muestra y nos hace imaginar un acto raro, misterioso, porque es uno de los pactos más terribles que figura en la Biblia. Mi tema de hoy es diseño ganador. Hay un diseño de parte de Dios, hay un diseño que cada uno de nosotros tiene y que Dios quiere concretar y elaborar, manifestar y materializar. Y ese diseño empezó en el cielo. Acuérdese que la Biblia dice que Dios hizo de lo que no se ve todo lo que se ve. Todo lo que no se veía se hizo, todo lo que se ve se hizo de lo que no se veía. Nosotros estamos aquí, pero nuestro espíritu, nuestra esencia, nuestra alma vino desde el mismo cielo, de una de las, vamos a decir, de uno de los cielos, de donde el Padre manifestó su eternidad. En su momento expliqué que nacimos dentro del Padre. Zacarías 12 habla de eso. Dios nos hizo, la Biblia habla de la escuela del Padre, que Él estuvo, nos enseñó, nos proporcionó información espiritual. Eso habla la Biblia. Por eso hay una conversación de Jeremías con Dios, que él ya le conoció desde antes. Entonces hay un diseño, hay un plan de Dios. Usted no está aquí solamente por casualidad, y no solamente cuando usted nace de su madre, ahí empieza todo. Hay un antes que nuestra memoria espiritual no registra, debido
a que desde la eternidad, para poder pasar a este plano, trabajan las emanaciones, trabaja el Espíritu Santo. Hay un trayecto que tiene que seguir cuando va a venir una vida a la tierra. Entonces se produce un problema en la memoria espiritual. Cuando venimos a Cristo, comenzamos a través del Espíritu Santo a entender muchas cosas y comenzamos a recobrar esa memoria espiritual, y a través de la palabra de Dios comenzamos a entender muchas cosas que antes no entendíamos. Entonces hay un diseño divino que fue preparado, elaborado en el cielo. Diseño viene de la palabra del italiano disegnare, que significa dibujar, evoca marcar, trazar, ordenar, disponer, crear. Me fui al pasaje de Abraham para hacer ver algo interesante. Es uno de los pactos más terribles, más raros que usted puede leer. Usted busca en la Biblia otro pacto así y no va a encontrar. Es que Dios, cuando tenía que hablar con el hombre o manifestarse a alguien, Dios tenía que entrar dentro de la cultura. Dios tenía que ver la forma, cómo llegar. Acuérdese que Abraham era el hijo de Taré. De Taré viene la palabra Tarot. Ahí empieza todo eso. Taré era una persona idólatra que era politeísta, tenía muchos dioses, una cantidad inmensa de dioses al cual adoraba, ídolos. Abraham nació en ese ambiente. Nosotros, cuando vemos la vida de Abraham luego, que es de bendición a todas las naciones de la tierra, y la trascendencia que hoy tiene, nosotros somos bendecidos a través de Abraham. Usted tiene que tomar ese punto y ver que con su vida hay muchísima esperanza para poder llegar lejos, porque si Abraham, siendo hijo de un idólatra y siendo él perdido de un pueblo pagano de Babilonia, si Abraham era una persona apartada de Dios, lejos de Dios, de la ciudadanía de Dios, de los planes de Dios, pero Dios en su diseño quiso traerlo a su presencia para que él pueda ser una bendición, y nada menos que con tanta trascendencia hasta este tiempo y para generaciones que van a venir. Hermano, usted con mayor razón tiene mucha esperanza de ir mucho más lejos de lo que ha llegado hasta el día de hoy. Si usted se encuentra muchas veces desanimado, Abraham llegó muy lejos siendo lo peor en el principio. Usted quizás ya desde niño, joven, conoció al Señor, está en la iglesia, tuvo una juventud, una etapa de crecimiento y de madurez, y hoy se mantiene en Cristo. Quiero decirte que tienes esperanza de que cosas mayores que Abraham, cosas grandes, cosas buenas para tu vida, lo vas a lograr, porque si Abraham en esas condiciones lo pudo hacer, tú con más razón. Así que fuerza. En este tiempo donde quizás las situaciones quieren trabajar en tu mente, quieren desanimarte, Dios está contigo y le dijo a Abraham: yo estoy contigo, yo soy tu escudo, tu galardón, soy tu amigo. Imagínense la conversación con su amigo, con Abraham, y Abraham le dice: claro, vos sos mi amigo, pero no tengo hijos, porque era una conversación real, sincera. Está bien, vos sos mi galardón, sos mi Dios, pero no tengo hijo. Yo te voy a dar descendencia, no te preocupes, yo voy a hacer eso. Pero Abraham se estaba poniendo viejo, estaba preocupado, porque Dios le estaba prometiendo algo que en su lógica no estaba encajando. Entonces, ¿qué pasa con Abraham? Y es simpático, es interesante saber esto. Esto va relacionado. Dice que Taré tenía tantos dioses, pero Abraham estaba comenzando a conocer, porque Dios se estaba acercando a él, estaba comenzando a conocer al Dios de Israel, a ese Dios creador de todo, a Elohim, a Adonai, al Señor. Él estaba comenzando a conocer. Entonces estaba teniendo una impresión muy fuerte de cambio, siendo una persona que siempre
tuvo muchos ídolos. Y dice el historiador Josefo, el gran historiador judío, él rescata de la Torá oral y muchas informaciones de libros judíos. Dice que una madrugada Abraham se levanta y toma un martillo y comienza a romper todas las imágenes de su padre. Su padre tenía un montón de ídolos, comienza a romper todo. Porque él tuvo una impresión de cambio, de que hay un Dios que no tiene nada que ver con esos ídolos. Pero deja uno, y esto es la parte simpática, porque deja un solo ídolo. Y deja ese martillo que usó ahí al lado del ídolo. Entonces su papá se levanta y dice: ¿qué es esta locura? ¿Quién hizo esto? ¿Quién fue capaz de hacer toda esta locura? Y le dice Abraham, le dice: papá, el único que puede hacer es el que tiene el martillo. Ahí está el que está ahí al lado, ese tiene el martillo, el único que pudo haber hecho todo este desastre, dice. Eso cuenta la historia. Y le dicen: no, pero no puede ser, pero él no tiene manos, no tiene pies, no tiene. ¿Cómo va a ser ese ídolo? Va a ser eso. Papá, es lo que vos le decías a la gente. Vos vendés cuadros, vos vendés imágenes, estatuas, y vos le decías a la gente que eso que vos vendés puede hacer todo. Puede hacer sanidades, puede sanar. Y vos me decías ahora que él no puede hacer esto. Entonces, él le predicó a Taré a su papá y comenzó. Y Abraham le ganó a Taré y se convirtió, vamos a decir, si vamos a usar esa palabra, a la fe en un solo Dios, en una religión, vamos a decir, monoteísta, porque él tenía tantos ídolos, pero Taré también llegó a abrazar la fe en un solo Dios. Eso es algo interesante porque eso es historia. Ahora, Abraham tenía una realidad, había una situación, y el pasaje que yo les compartía es que Dios le da una promesa, Dios le está dando un diseño. El diseño para Abraham: ¿qué vas a hacer? Voy a hacer de ti una gran nación a través de tu hijo, voy a hacer grandes cosas. Ese es el diseño para él. ¿Y cómo yo voy a saber eso? Dice Abraham. Está todo bien nuestra relación, vos sos mi Dios, yo ahora creo en vos, todo, pero yo necesito que vos me muestres, me confirmes algo. Y lo maravilloso de Dios es que Dios siempre va a usar la cultura, el entendimiento que tenemos, y Dios hace esto. Era una costumbre dentro de ese pueblo de Babilonia, de esa gente que venía, era una costumbre el pacto animal. Si yo, por ejemplo, iba a comprar una casa, voy a suponer que voy a comprar de Humberto una casa en 200 millones de guaraníes, trasladando este tiempo con respecto a la moneda. Yo le digo a Humberto, yo quiero comprar una casa en 200 millones, yo tengo 100 millones, te voy a dar, pero yo quiero que me fíes los 100 millones y en tal fecha yo te voy a dar esa plata. Y Humberto me dice: está todo bien, yo confío en vos, pero yo necesito hacer este pacto porque ese era el documento en ese tiempo. Yo necesito hacer el pacto animal para que vos puedas estar comprometido con eso. Eso era algo cultural de ese tiempo. Entonces, ¿qué era el pacto animal? Había que traer el carnero, había que traer la cabra, la becerra, y ese pacto consistía en partir. Había que partir, y ese animal, esos 3 animales se partían, se separaban y tenían que mirarse frente a frente. Eran 3 animales, 3 pedazos así partidos. Y dice que la persona, ese pacto consistía en que la persona, el que se estaba comprometiendo a pagar esa cuenta, tenía que pasar en medio de eso. Se estaba comprometiendo. Era el pacto animal, era un pacto cultural, era el pacto más fuerte en compromisos que se tenían que hacer. Entonces, ¿qué hace Dios? Abraham le pregunta: ¿cómo yo voy a saber si vos me vas a dar un hijo? Y Abraham queda sorprendido cómo Dios, dentro de lo maravilloso que es, cómo Dios le sorprende proponiéndole hacer un pacto que tiene que ver con su cultura. Dios, que conoce todo, le dice: tráeme el animal, tráeme el becerro, tráeme la cabra y tráeme un carnero, y vamos a partir esto
Porque el pacto consistía en esto. El que se estaba comprometiendo pasaba y decía, en esto consistía el pacto: si yo no llego a pagar esos 100 millones, así como a estos animales se le partieron, a mí me tienen que partir. En eso consistía el pacto. Se estaba comprometiendo. Y nada menos que Dios estaba haciendo eso. Hizo el pacto y dice la palabra, lo que leí en principio, que había humo, había una antorcha encendida de fuego. Abraham sintió que había una antorcha de fuego, había fuego en ese lugar en medio de los animales partidos. Es que Dios estaba pasando y Dios le estaba diciendo con este pacto: Abraham, si yo no cumplo lo que te dije, yo tengo que ser partido. Imagínense los términos que Dios está usando. El Dios que creó todas las cosas, el infinito, el Ein Sof, el que lo llena todo. Él dice: si yo no cumplo esto, se me tiene que partir por la mitad. Entonces Abraham ahí Abraham descansó. Abraham dijo: no, yo sé que Dios va a cumplir. Si Él hizo este pacto conmigo, Él no va a fallar. Yo sé que Él va a cumplir. Y Dios cumplió ese pacto que implicaba el diseño para Él. El diseño para Abraham era un diseño de bendición. Lo que pasa es que Dios permitió que Abraham, hasta lo último, él tenga que ver su capacidad de fe y de aguante. Eso tiene relación también con la vida anterior que él llevaba. Si él no llevaba esa vida perdida, esa vida enfocada en varios ídolos, en varios dioses, su vida para alcanzar su bendición iba a ser, vamos a decir, menos difícil. Pero debido también a su antecedente, porque todo cuenta, eso nosotros tenemos que saber dentro del cristianismo, todo eso cuenta a la hora de adquirir algo. La Biblia habla de los méritos, de hacer méritos. Y él en su vida tuvo pocos méritos y poca vida obediente debido al desconocimiento que tenía. Pero ahora que tenía el conocimiento, él comenzó a obedecer a Dios y este diseño se tenía que manifestar. La Biblia dice que en ese momento hubo una oscuridad y esa antorcha, la presencia de Dios comenzó a llenar en 3 partes. Y eso es significativo para nosotros porque nosotros creemos en la Trinidad. Es muy significativo cómo Dios en 3 lugares estaba también manifestando su presencia. Ahora, cuando ese día Abraham dijo: yo no me muero sin hijos. Estoy convencido de que sí o sí Dios va a cumplir lo que Él me prometió. Te voy a regalar un hijo y será quien va a heredar todo. Hubo un tiempo antes en Paraguay y en otras naciones, voy a poner una comparación con respecto a diseño, porque Dios tiene un diseño para nosotros, pero muchas veces nosotros no estamos encajados específicamente en el diseño. Hubo un tiempo donde hubo mucha diferencia entre el gas y la nafta. Hubo un tiempo donde gente que tenía en Paraguay hace unos años atrás tenía vehículos nafteros. Tenía vehículos nafteros que consumían mucho combustible. Entonces, como había precios muy bajos comparando con el gas, la gente comenzó a optar por la instalación del gas. Hubo mucha gente que ofrecía esa instalación muy barata, entonces la gente comenzó a considerar. Pero ¿qué pasaba con los vehículos? Los vehículos quizás funcionaban, pero no estaban esos vehículos diseñados para ser a gas. Esos vehículos estaban diseñados para funcionar con nafta, para ser nafteros y de esa forma sacarle el mayor rendimiento y ser útiles en su máximo potencial. Pero la gente tuvo que adecuar debido a razones económicas. Pasa muchas veces que con respecto a nuestro propósito, a nuestro diseño, no estamos en nuestro diseño exacto y correcto que Dios quiere para nosotros. Pero nos adecuamos por algunas razones, buscamos la forma y Satanás es astuto
y Él es el imitador, y Él muchas veces pone en nuestro camino aparentemente diseños que pueden parecernos que son los correctos, pero nosotros no estamos en el diseño correcto y exacto. El vehículo Anasta es el vehículo que va a poder manifestar en su totalidad el potencial y las capacidades que tiene. Sin embargo, Agaz no va a poder hacerlo, aunque eso camina, aunque eso circula. Y eso es lo que pasa con muchos. Cada uno tiene el compromiso de poder buscar a Dios y de poder entender, discernir si está caminando dentro de su diseño. Ese diseño tiene que ver con la palabra de Dios, con respecto, está alineado a la palabra de Dios. Eso no podemos discutir. El diseño divino de Dios tiene que encajar con la Biblia, pero hay cosas que Dios, solamente hablando a tu corazón, te va a hacer entender qué específicamente tienes que hacer, dónde tienes que estar, qué tenés que hacer. Es importante por eso entender que ese diseño nosotros tenemos el trabajo de tomar cada día, de quebrantar nuestro corazón y delante de Dios poner y tratar de entender para poder alcanzar el máximo potencial. Abraham comenzó a calcular, Dios me prometió, pero no llegaba todavía la promesa. Dios me prometió, pero no llegó todavía. El enemigo en ese tiempo comenzó a trabajar y le presentó un diseño parecido. Un antidiseño fue al final. Le dice la esposa, bueno, ya que Dios todavía no cumplió, no sabemos si va a cumplir su plan, acá está Agar, la que trabaja conmigo, mi confianza. Tú puedes llegarte a ella y de esa forma yo voy a tener hijos. Vamos a tener y de esa forma vamos a cumplir la promesa de Dios. En cierta forma parecía que con eso se iba a llegar al objetivo, pero no era el plan perfecto de Dios, no era el diseño correcto. Y muchas veces el enemigo, Satanás astutamente, como es imitador de los diseños, él trabaja y de alguna forma nos engaña. Y es interesante cómo Abraham en ese momento no dudó de ninguna manera. Quizá Dios me está hablando, como cualquier hombre puede decir, ¿verdad? No, esto es de Dios. Esto que yo tenga hijos también muchos pueden interpretar de esa forma, porque también el tema era cultural. Hay muchas culturas donde los hombres tienen hijos por todas partes, pero ese no era el diseño para él. El diseño de Dios era que tenga con su familia, tenga con Sara, tenga a su hijo y de esa forma se manifieste la bendición. Y él se equivocó por tomar un atajo y muchas veces nos pasa. Pero una cosa quiero decirle, si alguna vez le pasó, quiero que vaya a Génesis capítulo 17. Algo interesante hay acá, en Génesis 17. Con respecto a lo que Dios hizo con él. Dios le cambia el nombre. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, sé maduro, y pondré mi pacto entre ti y mí y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto contigo y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamarás más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Le puso la Hei, le puso su letra, la letra de su nombre, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre ti y mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Esta es la promesa, este es el diseño, el plan de Dios. Esto es lo que Dios le prometió a él. Y muchas veces en el camino, todo lo que nosotros entendimos como diseño de Dios y plan de Dios, en el camino nosotros no podemos alcanzar o no llegamos a alcanzar y nos desanimamos. El capítulo 17
habla de lo que Dios va a cumplir. Génesis 15 se le aparece Dios y le dice a Sara: te voy a dar un hijo. En el Génesis 16, Sara ya recibió la promesa, pero Sara se manifiesta estéril. Eso pasa, Dios te da una promesa, pero así lógicamente usted ve el panorama y el panorama no está favorable a la promesa que Dios te está dando. Pero en el Génesis 17, Dios se manifiesta como el Dios Todopoderoso y Él aparece y cumple su pacto. Y Él viene a confirmar su pacto y su diseño. Viene a confirmar lo que Dios en su momento le habló. Dios en esta mañana quiere recordarte que Él tiene un pacto, un plan, un diseño contigo. Y en esta mañana quiere que recuerdes que ese plan, ese diseño, aunque quizás estabas caminando en dirección a eso y quizás te equivocaste como Abraham, cometiste un error, quizás no fue tan grave a tu parecer, pero ese pequeño desvío muchas veces de aquí a 100 metros tiene muchísima importancia. Acá donde empezaste, ese desvío es pequeño, pero allá en la ruta, en la avenida principal, ese desvío termina casi allá en la esquina. Por eso es importante que podamos ser sinceros y pedirle al Señor en esta mañana que nos ayude a recordar el diseño que tiene con nosotros. Quizás lo entendiste en un momento, quizás lo comprendiste bien y quizás no lo entendiste profundamente, pero Dios quiere que hoy tengas presente que Él tiene un diseño para tu vida. El diseño es único. El diseño no es una copia de alguien. Tu diseño es de salvación, es que seas sano, es que seas bendecido. Tu diseño tiene que ver con matrimonio, tu diseño tiene que ver con noviazgo, tu diseño tiene que ver con hijos, tu diseño tiene que ver con finanzas, tu diseño tiene que ver con extensión, con expansión. Ese es el diseño de los hijos de Dios en una forma general. Esas son las condiciones de tu diseño, esas son las características. Todas esas características son parte de tu diseño. Pero ¿qué pasa cuando no aparece? Cuando parece que las cosas no se dan, te desanimas, te quedas, comienzas a dudar de Dios y es normal. Pero quiero decirte en esta mañana, aunque eso sea normal y sea parte de esta vida, lo bueno es que siempre el que va a venir a recordarte que tiene un diseño contigo y tiene un plan B, aunque tú has probado el plan B, has probado el plan C, el plan D. El que tiene el plan A para tu vida, el diseño ganador, el diseño original es Dios. Y Él es el que aparece y te recuerda en esta mañana. Dios en esta mañana te recuerda que Él tiene un diseño contigo y aunque tú hayas probado otras opciones, otros planes, Dios quiere que hoy tu plan B, tu plan C, todo lo que has probado y no te sirvió para alcanzar tu diseño, todo lo vuelques a su plan A. Que hoy consideres el plan A, lo que Él te dijo en su momento, lo que Él habló a tu corazón. Quizás en ese momento no tenías tanta comprensión de las cosas espirituales, pero tu corazón ardía y tenías fe y le creías a Dios. Dios quiere que en esta mañana tú vengas a considerar. Él te recuerda el plan A que tuvo contigo y en esta mañana Dios va a hacer de que tu corazón pueda arder delante de su presencia y esa fe que le tuviste en ese momento cuando le conociste, cuando entendiste que Dios tenía algo contigo, esa misma fe, esa misma sensación, esa misma vibración,
esa misma energía, esa fuerza, esa presencia de Dios, ese fuego que me consume, como dijo el profeta, mi vida arde, mi corazón arde en tu presencia, Señor. Me sedujiste fuerte, fuiste más fuerte que yo. Eso el Señor en esta mañana va a producir en tu interior, porque Él quiere recordarte hoy que Él tiene un plan A, un plan original, un plan de bendición. Es tu diseño ganador y no quiere que la enfermedad, estas situaciones que estamos pasando ahora, la chikungunya, el dengue, situaciones, el COVID que ya pasaste. Si pasaste el COVID, estás preparado para pasar más cosas. Si pasaste el COVID, vas a pasar situaciones que ahora estás pasando, que estás enfrentando. Quizás ahora estás teniendo una lucha. Quizás hay una lucha. Puede ser espiritual, puede ser física, puede ser económica. En cualquier forma se te puede presentar, pero si pasaste ese momento difícil, Dios te dice: yo, así como Abraham, yo soy tu Dios, yo estoy contigo, yo voy a hacer que vuelvas a pasar, que vuelvas a tener victoria, que vuelvas a manifestar al Dios Todopoderoso que está a tu lado, porque si eso no te pudo vencer, nada te va a vencer. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Él está con nosotros. Dios desea que vuelvas a ese plan original, al plan de tu diseño. Ese diseño tiene que ver con paz en tu interior. Quiero que tu espíritu reciba en esta mañana esta palabra. El diseño de Dios tiene que ver con paz en tu interior. Tiene que ver con una aceptación en tu interior de lo que vives, de lo que estás haciendo. Tiene que ver con aceptación. Y Dios te va a llevar a ese diseño. Ese diseño es la estructura que Dios preparó y Él va a ir complementando. Hay personas que se quedaron y veo como si fuera un esqueleto con la parte estructural, los huesos de una persona. Es la parte ósea. Hay personas que así están, se quedaron. Pero Dios tiene el poder para comenzar a proveer carne, para comenzar a proveer piel. Y traigo y conecto con Ezequiel. Conecto con Ezequiel porque tiene que ver con esa parte donde hay una reconstrucción y Dios va a comenzar a construir tu vida, tu diseño, porque Él lo desea. Génesis 15. Dios le dice a Abraham: Abraham, te daré un hijo. Génesis 16, Sara era estéril. Le da una promesa. Hay una situación que no favorece, parece, pero en Génesis 17 tiene nombre y se llama Isaac. En Génesis 18 Sara se ríe, pero en el capítulo 21 se acabaron las promesas. Se materializó el niño que Dios prometió. Vaya conmigo al capítulo 21, un poquito más adelante. Dice Génesis 21: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, le llamó Isaac, el cual le dio Sara. Hermano, tarde o temprano, si usted tiene fe, aunque haya pasado las 1001 en el cristianismo, tarde o temprano, en algún momento se materializan las cosas. Se materializan las cosas. Y más cuando tienes fe, se materializan las cosas. Quiero decirte en esta mañana que Dios en esta mañana quiere recordarte que Él tiene un diseño original para tu vida, tiene un plan, y ese plan es un plan de bendición. Prepárate para chocar con la verdad. Prepárate para que Dios ponga delante de ti conexiones, personas que te van a conducir
para que tu diseño se produzca. Cuando Dios te da una palabra o Dios da una palabra a la iglesia, Dios no la da al azar. Dios sabe que tú venías al culto. Dios sabe que tú ibas a estar aquí. Y Dios prepara la palabra. Y Dios te dice, prepárate para que los momentos de eternidad comiencen a aparecer en tu vida. Momentos de provisión, momentos de fortaleza, de ánimo, momentos que quizás hace rato estabas esperando y parecía que no iban a llegar. No, Dios te dice, yo soy el Dios que estuvo con Abraham, que cumplió a Abraham, le cumplió la promesa. Y quiero que sepas, mi hermano, mi hermana, que yo voy a cumplir contigo. Dios te dice, yo no te voy a fallar. Yo soy tu Dios. Yo pasé en medio, hice un pacto con Abraham. Y si yo no cumplía, a mí se me tenía que partir. Y Dios no va a llegar a eso. Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir sus promesas. Dios va a cumplir lo que puso en tu corazón. Quizás te dio una palabra profética en algún momento. Lo recibiste con fe, lo creíste. Este es el tiempo de la materialización. Este es el tiempo en que comiencen los ángeles a moverse a tu favor para que las cosas sucedan. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos y quiero que recibas. Levanta tus manos. Ahí donde estás, quiero que recibas esta palabra. No viniste a este lugar por casualidad. Dios activa en esta mañana. Comienza a activar movimiento de ángeles en favor del cumplimiento de tu diseño. En el nombre de Jesús, comienza un mover del Espíritu Santo, de ángeles, ministradores de los santos, que comiencen a moverse en favor de tu vida y se produzcan las cosas que han estado gravitando. Hay bendiciones que estuvo gravitando alrededor tuyo. En el nombre de Jesús, que comience una materialización, que comience el mundo espiritual a moverse a tu favor. Se hace a un costado en el nombre de Jesús. Todo lo que impide el infierno sea a un costado, las fuerzas de las tinieblas sea a un costado. Porque Dios está contigo como poderoso gigante para pelear tus batallas y para darte la victoria. Dios está contigo. Tu diseño es un diseño ganador. Viniste a la tierra, venciste, pasaste todo el trayecto, naciste. Dios te dio salud, te dio vida, te dio inteligencia, pero no solamente te dio para que llegues a un punto, sino para que puedas al máximo explotar todas las habilidades y capacidades que Dios puso en ti. Levántate en el nombre de Jesús y con tus manos levantadas. Ahora, Padre, llena esa vida con tu presencia. Manifiesta ahora tu presencia en este lugar y bendice cada vida. Cada diseño que en esta mañana está en este lugar se ha bendecido, se ha tocado, se ha activado, se ha restaurado en el nombre de Jesús. Amén y amén.